Le voy a leer primeramente una fábula, una historia fabulosa. Se la voy a dar textualmente para no equivocarme. La fábula dice que agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. ¿Saben ustedes qué es un ciervo? Un animalito que tiene unos cuernos muy grandes. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, se sintió orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y flacas. Y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas. Mientras el campo fue plano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba, pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon en las ramas y fue atrapado por el león. A punto de morir, el ciervo dijo para sí mismo: pobre de mí. Mis pies, que pensaba que me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me condenan. Dice ya como moraleja: a veces confiamos demasiado en nosotros mismos y en otros, pero en Dios no podemos confiar totalmente. Pues está escrito: todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado. De esto se trata, esa es la introducción al tema que hoy les traigo de parte del Señor. ¿Cómo restaurar, así se llama el tema, la confianza en Dios? ¿Cómo restaurar la confianza en Dios? Porque es fácil perder la confianza en Dios. Y es muy fácil poner nuestra confianza en las cosas que creemos que nos pueden dar la solución en determinados momentos. El ciervo vio sus paticas flacas y dijo no, y vio los cuernos tan bonitos y wow, cuernos tan bonitos. Pero los cuernos que eran lo bonito de él fueron los que le causaron la muerte, y las piernas que él creía tan flacas fueron las que le salvaron en el momento del ataque. ¿Cuántas veces nosotros confiamos más en aquellas cosas que en Dios que no vemos? ¿Cierto? Dios siempre está allí, es la fortaleza. Y lo que les decía ahorita, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero qué fácil es perder nuestra confianza y volvernos débiles y frágiles ante los embates que el mundo arremete contra nosotros. ¿Sí? Factores internos y externos, o sea, de dentro de nosotros mismos, cuestiones psicológicas, de pensamientos, de emociones, o fuerzas externas que vienen también a arremeter contra nuestra felicidad. ¿Le ha pasado a usted? Creo que estoy hablando con gente de carne y hueso que sabe de lo que estoy hablando, ¿cierto? No estoy hablando con extraterrestres o con ángeles que ya tienen alas, aureolas y dicen, eso a mí me resbala. No. Mientras estemos aquí y querramos vivir piadosamente, dice que tendremos ¿qué? Aflicción y persecución. Pero que en medio de esa persecución y de esa aflicción, no confiar en aquellas cosas que creemos como los cuernos del ciervo, sino en aquellas donde está la fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza de él? En las paticas flacas, que él las veía como ¡no! Pero en aquellas cosas que él había puesto su confianza, ahí estaba su muerte. ¿Cómo restaurar entonces nuestra confianza en Dios? Y quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que está en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Allí está la historia de nuestro amado amigo, consiervo y apóstol Pedro. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Ustedes conocen la historia, pero vamos a leerla para tenerla como base del sermón. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces, rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro nos presenta las 2 facetas de la iglesia de Jesús. Pedro nos muestra la faceta de un hombre desconfiado, de un hombre religioso y tosco, un poco como brusco, pero a su vez también nos muestra la faceta, o podríamos hablar de muchas características, de aquel Pedro emocional que a veces cree y se lanza, y al final también de aquel Pedro maduro, dirigido por el Espíritu Santo, que da consejos espectaculares a una iglesia naciente. Podemos ver varias facetas de Pedro. Pero aquí en sus inicios vemos al Pedro que desconfiado, porque el Señor le dice: Pedro, echa tu barca hacia adentro y tira la red. Y él le dice: Señor, yo soy pescador profesional, conozco la hora, el lugar y cómo se tira la red y cómo se recoge. En otras palabras, Pedro no lo dijo allí, pero pudo pensar dentro de sí eso. Hemos hecho toda la noche lo posible y no hemos cogido nada más en tu palabra. ¿Sí? Importante eso. La restauración viene, ¿sí?, sobre nuestra confianza en Dios cuando nos sometemos o obedecemos la palabra. La confianza en Dios no es en una fe ingenua, por decirlo así, que yo creo en algo iluso, pero no tengo un fundamento en la palabra. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Yo creo y voy a hacer un ayuno que mañana voy a tener una casa de 100 millones y un carro último modelo. ¿Sí o no? O sea, y muchos dicen: sí, créalo. Y, no. O sea, seamos aterrizados, ¿sí o no? Seamos aterrizados. El fundamento de nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ahorita quiero aclararles eso. ¿Cómo restaurar la confianza en Dios? Y es ¿por qué? ¿Por qué digo que restaurar? Porque las dificultades pueden producirte desánimo. ¿Quién nos ha visto desanimado por las dificultades que le han pasado? ¿Sí o no? Muy bien. Nuestras palabras pueden expresar la condición de nuestro corazón. Tú escuchas hablando una persona desanimada, inmediatamente lo vas a percibir. Dice: uy, este hermano, ¿qué le pasa? ¿Cierto? El desánimo brota por su boca, pero es porque ya está en su corazón. Mientras que cuando escuchas hablando una persona fortalecida que tiene su confianza en Dios, como que te inspira y te enciende un poco, ¿cierto? Y uno dice: wow, qué rico pensar y hablar como este hermano, como esta persona.
Pero el desanimado no inspira ánimo, antes te baja los poquitos que tú tienes también, ¿sí o no? Escuchar hablar a una persona desanimada, una persona amargada, afligida, de seguro que si la escuchas un largo rato, te vas cavilando también. No, hermano, es que vea la situación del país y con este presidente que tenemos, y vea la situación y el empleo y todas estas cosas. No, hermano, ¿sí o no? Y usted termina diciendo que sí. Y termina convenciendo de que sí, las cosas son así. Mire, leí la historia de una vez de un señor que vivía en una vereda y él se inventó unos dulcecitos, gloria a Dios. Y en esos dulcecitos empezó a irle muy bien, pero porque el señor no escuchaba noticias. Y él cada día salía y trabajaba y ponía sus dulcecitos ahí a la vera del camino y la gente que pasaba venía y le compraba. Resulta que pasado el tiempo su hijo se fue a la ciudad a estudiar economía. Y el hijo todos los días se enteraba sobre lo sub y baja de la bolsa y de toda la cuestión que tiene que ver con la economía del país. Y fue y entonces vino donde el papá y empezó a hablarle sobre la economía y a decirle: papá, vea, la economía está así, las cosas. Y le llevó un radio al viejito y el viejito empezó a escuchar las noticias de la economía. ¿Y sabe qué? Se le quebró el negocio. Porque empezó a escuchar, ¿sí? Y cada día los índices de la economía y todas esas cosas empezaron a poner en duda lo que el viejito con tanto esfuerzo había hecho y el negocio se quebró. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo recuperar tu confianza en Dios? Escuche, lea y atienda bien a la palabra de Dios. Nuestra economía y nuestras situaciones no dependen de los índices que mueva el mundo, de las noticias, no depende de eso. Todo lo nuestro depende de Dios primeramente. Amén. Algunos creen, otros no. Entonces nuestras palabras expresan la condición de nuestro corazón. Pedro dice: Señor, en el 5a, en el 4 y el 5a, dice, o sea, la quinta parte o la segunda parte del versículo 5. ¿Estamos allí? Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Pedro: Simón, boga mar adentro y echa vuestra red. Respondiendo Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche, esta es la partecita, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor, ¿sabes?, a través de su palabra nos hace mirar hacia el futuro mediante su palabra activa en nuestros corazones. Le dijo: boga mar adentro y echa la red. No le dijo, cuidado, no le dijo: la vas a sacar llena. Simplemente le dijo: echa la red. ¿Sabe que el Señor a veces reta tu fe sin decirte específicamente lo que vas a lograr o lo que vas a alcanzar? Simplemente te dice: obedece a lo que yo estoy diciendo. Los resultados los sabe el Señor, nosotros no. Y si Él lo está diciendo es porque conoce el resultado. Entonces, si con nosotros queremos ver el resultado, simplemente obedezca lo que Él está diciendo que usted debe hacer. ¿Está claro? Porque si nos ponemos a cuestionar: pero es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué me vas a dar? Sí, empezamos a cuestionar tanto que al fin terminamos diciendo: yo no sé lo que va a pasar, entonces que no pase nada. ¿Sí? El tipo pesimista, el del martillo, ¿se acuerdan la enseñanza? Dios, mediante su palabra, activa en nosotros la fe. ¿Cuánto necesitan fe? Eso quiere decir que no tiene. La fe nos fue dada, ojo, por el Espíritu de Dios cuando creímos. Ya tenemos la fe, lo que hay es que activarla. Cuando el Señor recibe de los apóstoles una petición, Él le dice: Señor, aumentanos la fe. Él dice: no le voy a dar un costalado. Simplemente lo poquito que tengan, si tienen como un grano de mostaza, actívenla. Y con esa cantidad o del tamaño de un grano de mostaza, si ustedes le dijeran a este monte: quítate de allí, el monte se quitará y será echado. ¿Qué poder tiene la fe? Pero activa. Pero si tienes mucha fe y está desactivada, es como mantener un bulto lleno de cartón y de chatarra. ¿Sí o no? No sirve de nada. ¿Saben que la chatarra no es sino bulto? ¿Cartón? ¿Sí o no?
¿Qué pesa más? ¿Un kilo de cartón o un kilo de plomo? Ajá, están activos. Alguno puso a pensar, uy, ¿qué pesa? ¿Un kilo de algodón o un kilo de hierro? ¿Qué pesa más? ¿La diferencia está en él? Muy bien. ¿Qué es la fe? Porque no estoy hablando de la fe como tal, el tema no es la fe, sino la confianza. Pero es que la confianza es precisamente creer, activar la fe y esperar el resultado que va a venir. ¿Sí o no? Activo la fe y creo en que algo. La fe, según Hebreos 11, es que es la certeza de lo que se espera, es decir, el futuro. Es la convicción de lo que no se ve, es decir, del presente. En el presente debo creer para ver en el futuro lo que quiero. Fe es presente, confianza es futuro. Creo ahora y espero para mañana ver lo que ahora estoy creyendo. Pero eso es por la palabra de Dios. Jesús le dijo, boga a mar adentro, es decir, no te quedes aquí, vamos nuevamente, insiste. Porque Pedro ya en sus fuerzas, él había confiado en los cuernos. Pero la palabra de Dios eran las paticas del ciervo. Pedro estaba confiando en aquello de lo que él era experto. Él era experto en pescar, él sabía dónde ir, a qué horas ir, cómo hacer las cosas. Pero el Señor ahora está diciendo, vuelve y hazlo, pero porque yo te lo estoy diciendo. Y Pedro se escuda en la palabra y dice, está bien, Señor, yo lo voy a hacer. Si algo sale mal, usted es el culpable. De cierta manera, Pedro se estaba como escudando en lo que Jesús había dicho. Porque él estaba convencido, Pedro estaba convencido que allí no habían pescado. ¿Por qué estaba convencido? Porque ya había ido toda la noche, insiste y dele y nada, ni uno. Yo creo que el Señor a propósito los había apartado. Hey, pescados, no se dejen coger de Pedro, váyanse ahí. Cuando yo los llame vienen. A propósito, el Señor es el dueño de todas las cosas y Él habla con los peces y habla con todos, ¿sí o no? Cuando Pedro iba a ir a sacar un pescado, le dijo, hey, pescadito, coja 2 monedas y vaya, que Pedro va a ir a buscarlo a usted ahorita. El Señor hace como Él quiere. O sea, estoy como imaginando, tengo una mente muy infantil hoy, pero creo que el Señor hace como Él quiere. Nosotros no tenemos la capacidad de entender su mente porque es tan alta, pero Él tenía todo planeado para que Pedro en esa mañana cambiara de mentalidad y dejara de confiar en sus cuernos y confiara más en las paticas flacas del ciervo. Algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para mostrar su poder. ¿Cuántos lo creen? Ay, Señor, pero eso duele. Porque cuando tú estás acostumbrado a confiar en tus habilidades, inmediatamente empieces a no ver resultados, empiezas a cuestionarte a ti mismo, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué me está pasando? Mi esposa, querida. No, pero le voy a tomar el ejemplo de que las cosas, de lo que sucede a veces con ella y conmigo. Cuando algo no funciona, ella empieza a cuestionarnos y empieza a decir, ay amor, ¿en qué estamos fallando? Vea que no estamos haciendo bien, que estamos en pecado y que estamos aquello. O sea, yo me examino y yo digo, no, pues, yo que yo haya hecho un pecado así, no, pues, pecados como diarios, que una palabra o cualquier cosa, pero así como que esté viviendo en un pecado que yo sea consciente y que si no me arrepiento me condeno, no. O sea, son cosas que están pasando y que Dios algo nos quiere enseñar con esto, ¿cierto? Eso es como para aprender a no cuestionar a Dios, porque Dios tiene el control de todo, aunque nosotros andemos sub y baja. Él sabe las cosas, cómo van a suceder y cuándo permite que sucedan, ¿cierto? Pero esto que le acabo de decir dice que algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para Él mostrar su poder. Porque cuando tendemos a depender más de lo que nosotros somos, empezamos a excluirlo a Él de nuestras vidas y de nuestros proyectos. ¿Sí? ¿No le pasa a usted? Cuando usted es tan hábil en algo, usted va confiado de que eso le va a dar resultados.
Pero ¿qué pasa cuando las cosas ya se le empiezan a cerrar las puertas? Un pescador experto y sentirse frustrado y sabiendo que en ese lago siempre hay pescados. ¿Qué sabes hacer tú bien? Pero estos últimos meses no te está dando resultado. Y ya empezaste a cuestionarte a ti, a cuestionar a todo mundo, a cuestionar tu casa, a cuestionar tu pareja, a cuestionar qué. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que decís, yo durante mucho tiempo esto me estaba dando resultado, ahora ¿qué es lo que está pasando? Has dejado de poner tu confianza en Dios y la has puesto en tus cuernos. No se le va a olvidar esas palabras. ¿Qué son los cuernos? Aquellas cosas que tú crees que son las poderosas en ti. Y aquellas cosas que no crees tan buenas son las poderosas. Tu fe y tu confianza en Dios es lo que tiene el poder para que cualquier cosa te salga bien. Amén. Jesús transforma y restaura los sueños. Aleluya. Y aquí es donde quiero entrar a predicar verdaderamente. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio en su vida y en su forma de pensar. Se lo leo. De nuevo. Ay, Jesús. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio profundo en su vida y en su manera de pensar. Pedro le dijo, Señor, está bien, en tu palabra voy. Y dice que él echó la red, ¿y qué pasó? Su red empezó, yo me imagino que dele, y eso, peces por aquí, peces por allá. Y entonces le dice a Juan y a Jacob, vengan muchachos que eso está muy pesado. Y empiezan a echar, y dice que las dos barcas se llenaron hasta el punto que se estaban hundiendo las dos. Ojo. La confianza y la obediencia a la palabra de Dios supera las expectativas de lo que tú haces en tus fuerzas. Cuando tú haces las cosas en tus fuerzas, esperas lo que tú consideras que debe ser lo normal. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo estoy vendiendo bolis a 100 pesos. Vamos a ponerlo así. Entonces, si hago 100 bolis, ¿son cuánto? 10,000 pesos, ¿cierto? Entonces, cada día hago 100 bolis y todos los días lo vendo a 100 pesos. Entonces, todos los días estoy. Y me volví un experto en hacer bolis, pero todos los días estoy haciendo 100 bolis y los hago de diferentes sabores. ¿Sí o no? ¿Qué pasa el día en que ya esos bolis no se empiecen a vender? Y tú digas, pero no he cambiado la fórmula, es la misma, es el mismo sabor. ¿Sería que ya esos muchachitos se cansaron de comer bolis? Voy a cambiarle ahora el sabor o los voy a hacer un poquito más grande, y ni aún así resulta. Y empiezas a cuestionarte, ¿en qué estoy fallando? Pero quizás has hecho esos bolis sin orar a Dios, sin pedir la sabiduría de Dios, sin darle gracias a Dios por la habilidad que te ha dado para hacer bolis. ¿Sí o no? O los bajas a 50, pero ahí ya merma el presupuesto, ya los materiales ya no te da. Y te empiezas a sentir frustrado. ¿Sí? Es un pequeño ejemplo para que usted entienda de qué cuál es el mensaje que le quiero transmitir. Tus habilidades tienen una expectativa que se cumple cuando tú haces las cosas para lograr cierto objetivo. 100 bolis para 10,000 pesos todos los días igual. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, bueno, Señor, es que ya no voy a hacer más bolis, ya ahora voy a ponerme en tus manos, ¿qué quiere que haga? Señor, ya, ahora venga y tratemos. Voy a tener un tiempo en receso allí, a que no venda ni siquiera un boli, pero más adelante le voy a revelar, ahora no vas a hacer bolis, ahora vas a hacer hamburguesas, qué sé yo. Y entonces te da la habilidad, y entonces esas hamburguesas empiezan a ser las más vendidas, pero tú cada día empiezas a darle gracias a Dios y supera las expectativas, porque ya las hamburguesas incluso le puedes subir de precio y la gente las sigue comprando, por decirlo de alguna manera. Entonces ya ahora que estás confiando en Dios y estás poniendo tu negocio en las manos de Dios, ahora estás viendo que las expectativas que tenías se están superando.
¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en Dios. Fue lo que le pasó a Pedro. Yo alcanzo a creer que Pedro nunca en su vida había sacado la red tan llena de peces como en esta ocasión. De tal manera que llenaron con una sola red 2 barcas y se estaban hundiendo. Fenómeno. ¿Sí o no? Tanto que me demuestra que estoy en lo cierto es que Pedro dice que cayó rendido ante él y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. O sea, el temor, dice que por la abundancia de la pesca, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban ahí. Yo me imagino que se quedaron aterrados, todo viendo, ¿y este hombre quién es? ¿Cierto? ¿Por qué ocurrió eso? Porque Pedro obedeció. ¿Usted imagina si Pedro se había puesto a alegar con el Señor y dice: Señor, no más? Aunque él alegó en cierta manera, pero decidió obedecer. Donde él se para a racionar y a la lógica de decir: no, ya estoy cansado. Mire, Señor, toda la noche esa red pesa una cantidad de kilos, yo no voy a volver a hacer eso. Pero no, él dijo: en tu palabra. Ahí le estaba dando a él toda la gloria y los méritos. Porque cuando tú haces las cosas en su nombre, para gloria de él, mi hermano, cuente que usted es un ganador. ¿Dicen amén? Pero tienes que recuperar tu confianza en su poder. Algo que veo, y es que Pedro nos da un ejemplo poderoso de cómo debe ser nuestra actitud o nuestra respuesta cuando vemos la mano de Dios manifestada. Dice que ¿qué halló? ¿De qué? De rodillas. Un hombre es grande cuando se humilla, pero aquellos que se creen grandes llegan a ser humillados. Nunca en tu vida creas que vas a lograr algo que glorifique a Dios cuando te crees superior o más que otros. Puedes conseguir muchas cosas, pero dice la palabra que antes de la caída es la arrogancia de espíritu, el levantamiento de espíritu. O sea, aquellos que se creen grandes, llega el momento en que Dios lo habla. Pero aquellos que confían en su palabra, obedecen, y que cuando ven el resultado de la confianza en Él, se postran y se humillan. Y el Señor le dice: Pedro, no temas, no tengas miedo, Pedro, porque desde ahora te voy a convertir, o te vas a convertir, vas a dejar de pescar peces hediondos para atrapar hombres. Te vas a volver un pescador de hombres. Esto, yo sabía que alguien iba a disparar. Esto me demuestra, y por la acción de Pedro, que Pedro tuvo todas las razones para no seguir al Señor en ese momento. Pero dice que dejándolo todo, le siguieron. Yo como Pedro, aquí hay varios millones. 2 barcas llenas, y dice que dejando redes y barcas y todo, le siguieron. O sea, eso me demuestra que Pedro en ese momento no se enfocó en lo material que había ahí, sino en lo glorioso de aquel hombre que se había revelado a él. Esto le cambió su perspectiva de lo que él era. Mira, cuando tú no confías en Dios, te amañas a vivir de acuerdo a lo que tú puedes hacer. Así de sencillo. A lo que tú puedes producir, a lo que tú puedes hacer, todo a lo tuyo, a lo natural. Pero cuando tú tienes una experiencia personal con Jesús, tu confianza se activa en Él. Mira, tú te vuelves un loco. Te vuelves una persona que da pasos agigantados, una persona que hace cosas que para otros son locura. Y la Biblia lo dice, que aquel que es espiritual, para las cosas, aquel que es natural, las cosas espirituales para él son locura, pero el espiritual vive de lo espiritual y juzga lo espiritual. Un hombre que ha tenido una experiencia, o una mujer, una persona que ha tenido una experiencia con Jesús, nunca más vuelve a confiar en aquellas cosas que ha confiado. Todos aquí de alguna manera tuvimos yo lo llamo así jocosamente, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, es decir, una vida sin Cristo y ahora una vida con Cristo. Pero ¿qué pasa en el área general o en niveles generales en la iglesia?
todavía siguen confiando en sus cuernos más que en sus paticas flacas. Aunque dices creer en Jesús, aunque caminas con Jesús, aunque vienes a la iglesia, aunque te congregas, todavía se estás confiando más en aquellas cosas en las cuales has confiado desde antes de venir a Cristo, y confiar en Cristo plenamente te cuesta y me cuesta. Lo hablo también por mí, no crean que yo soy ¿no? Porque Dios me habló de esta palabra, a mí primeramente les estoy compartiendo a ustedes. Yo he puesto mi confianza en las cosas, yo tengo unas habilidades con las cuales, como dicen por ahí, con estas manitos y con estos piecitos, le he dado de comer a mis hijos y a mi esposa por cerca de 24 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estas manitos se tuyen o estos piecitos o a la columna se le da por quedarse quieta? ¿Qué puede pasar de ahí para adelante? Si mis cuernos, esos eran mis cuernos, ¿sí o no? Y en los que decía, un día, y les voy a contar una anécdota, un día se me dio, en una ocasión se me dio por coger un taxi, manejar un taxi. Experiencia amarga. Admiro, respeto y mejor dicho, el que es taxista, me le quito el sombrero. Es una profesión muy dura. Alguien por ahí que tenía un taxi, alguien de aquí, incluso de la iglesia, me recomendó porque estaba sin trabajo y me dijo, pastor, por ahí hay un muchacho que tiene un taxi, así para que usted se rebusque allí y listo, hágale. Saqué incluso el pase de manejo de servicio público y me fui. De lunes a viernes. El primer día me gané como 27,000 pesos. El segundo día me gané como 18. El tercero fue rebajando. El sábado me faltaron 2,000 para ajustar la nómina del taxi. O sea, me tocó sacar 2,000 de los míos para liquidar el taxi. Y yo por allá recuerdo que estaba cerca al frente de la Piloto, ¿cómo se llama? Suramericana. Allí estaba debajo de una sombrita esperando allí que salieran los ejecutivos de allá de las oficinas. Y yo miré estas manos y le dije, Señor, gracias por la habilidad que le has dado a estas manos, pero yo taxista no soy, renuncio. Y ahí mismo le pegué un telefonazo al dueño del taxi y le dije, hermano, voy para su casa a entregarle este taxi porque yo con esto no voy más. No fui capaz, o sea, no, porque Dios me ha dado otra habilidad de cuestión de decoración y todas esas cosas. Pero leyendo esta palabra me sentí retado y Dios, Señor, perdóname, porque he confiado más en estas manos que la he considerado en mis cuernos que la fe en ti de dar pasos agigantados en otras áreas. Yo, ay Señor, ayúdame. Pero eso me reta porque a mí los desafíos me gustan. Los retos me gustan porque eso me hacen sacar lo mejor de mí. Y yo creo que esto también va para usted. Cuando usted tiene un reto grande por delante, eso hace que usted se esfuerce y saque lo mejor de sí. Pedro, me imagino que ahí tuvo que sacar las fuerzas más terribles porque nunca habían sacado una red tan llena. Yo me imagino que tenían que agarrarse a hacer cadena, yo no sé cómo, pero tenían que hacer un esfuerzo más de lo normal que hacían hasta ese momento. La confianza en Dios llega un momento, ojo, aunque no tienes que hacer tanto esfuerzo, sino que tu mera confianza en Él, ¿sí?, hace que las cosas sucedan de una manera sobrenatural. Y es aquí el punto donde Dios quiere llevarnos. Amén. El Señor Jesús transforma nuestra visión y le da vida. Es decir, cuando tienes algún sueño y lo has querido alcanzar en tus fuerzas, llega el momento en que te vas a sentir frustrado. Porque llega el momento en que tus habilidades se ven como limitadas, donde las puertas se te estrechan, donde ya no ves a qué más echarle mano y entonces te sientes frustrado. Pero cuando dejas que tu visión tenga su enfoque y la confianza en el Señor, las cosas van a ser diferentes. Quiero llevarte un pasaje bíblico. Está en el Salmo 22, versículo 5. Y también en Romanos, capítulo 10, verso 11. ¿Cómo restaurar nuestra confianza en ti?
Dice, clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Está hablando del pueblo de Dios. Aquel que creyó y puso su confianza en Dios, ojo, no será avergonzado. ¿Por qué el salmista está haciendo énfasis? Porque mucha gente, y me perdona lo que le voy a decir, pero a veces usted se siente tan avergonzado de ser cristiano que pierde su fuerza, su confianza en Dios y empieza a hacer las cosas que la gente sabe que usted hacía y que con esa se ganaba la platica. Porque le van a decir, ¿cómo así? Ya usted dejó de hacer esos negocios, hermano, como le iba de bien. Mire, tengo un amigo y compañero de trabajo que él me conoció, o sea, hace 20 y tantos años, cuando éramos por allá jóvenes y lindos. Nos conocimos en el gremio y él me conoció en mis tiempos en que yo empecé también a estar interviniendo por ahí en la cuestión del canto y cuando estaba a punto de lanzarme ya como cantante. Solamente Dios sabe por qué quizás iba a avergonzar el gremio de los cantantes y por eso Dios más bien me trajo a... Este amigo todavía, todavía, 18 años después de haberme convertido al Señor, todavía me dice, Pedro, ¿usted por qué se retiró de la música, hermano? ¿Usted cómo le iba de bien? Usted estuviera tapado en la plata en estos momentos. Mire a todos, me pone ejemplo a gente que no canta muy bien, pero que en estos momentos están tapados en la plata. Me pone ejemplo a un Johnny, ¿qué? Johnny Rivera. ¿Sí o no? Ese tipo está tapado de plata ya. Y él me dice, vea, esos tipos que no cantan nada y usted como le de bien, hermano, usted, mejor dicho, usted hágale, ¿por qué no se graba su CD? Todavía me insiste, ¿por qué no graba su CD y luego otra vez vuelve a la iglesia? Yo, está loco. Está loco, ¿vale? Yo no me siga con eso, que eso no, apártate de mí, Satanás, le digo. Porque son cosas que a veces como que empiezan a taladrar por ahí porque eso eran mis cuernos. Yo confiaba mucho en este timbre de voz. Y modestia aparte lo hacía bien. Aquí no lo hago tan bien, pero allá yo no sé por qué lo hacía mejor. No, les digo por qué, porque era mi género. Es que aquí no es mi género. Y eso mis hijos, mi hijo y mi esposa. Y si usted por qué allá lo hacía también y acá. Yo nunca había cantado pop ni este tipo de música. Mi gremio allá era vallenato y tropical. Y con eso ahí full. ¿Sí o no? Pero acá me cuesta, no sé por qué, ¿sí? Y porque yo decidí personalmente apartarme un poco de la música, lo decidí. Cuando el Señor me llamó al ministerio, decidí más bien como no seguir metido tanto en el cuento de la música como tal. Lo alabo, lo adoro, sí, pero no, aunque a veces por ahí me pica el bichito. Aleluya. Vamos, leímos los versículos. Romanos 10 dice, porque la Escritura dice, ojo, mis amados, ¿qué dice? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Les voy a hablar desde mi corazón. Cuando este muchacho a veces, ya hace días no me habla de eso, pero a veces que trabajo con él y él viene y otra vez me recuerda como que me lleva ya a esos tiempos, me pongo a pensar, ojo, y les voy a hablar desde mi corazón, porque sé que de pronto algunos se van a identificar conmigo. Yo soy pastor hace 13 años, pero no dejo de ser un hombre con emociones y pasiones, igual que las de ustedes. Y sí, me enojo, me río, peleo, pero le pido misericordia a Dios y me arrepiento. Yo me pongo a pensar y digo, ¿y si yo hago eso? ¿Qué pasaría con mi vida y con el ministerio? Si yo me presento a un factor X y me lo gano. Yo he pensado eso. O La Voz Colombia y me lo gano y me ofrecen la oportunidad de grabar con Universal. ¿Cómo es que se llama esa cosa? Universal, que es la empresa de estudio de grabación donde graban los que ganan, o sea, la mejor estudio de grabación. Y si entonces, si me atrapa esta vaina del bicho de la farándula, de la fama,
¿cómo quedo yo aquí? Qué vergüenza para Dios y vergüenza para mí. Y cuando me vean los hermanos por allá vendiendo el CD o en la emisora, hablando de que vea un nuevo artista, y yo no, yo no me veo allá. O sea, pienso eso y yo digo, no, qué vergüenza. No, eso me generaría dinero porque la música da plata. Y mucha, bastante. ¿Sí? Pero digo, yo he creído en el Señor. En Él he puesto mi confianza, ¿sí o no? Y sé que Él no me va a dejar avergonzado. Esta palabra fue la que más me pegó. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Búsquese ahí el Salmo 84, su versículo 5 en adelante. Ese sí es poderoso. Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Bienaventurados aquellos que tienen en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque es que no es fácil, hermano. Esto de caminar en Dios tiene sus un amigo mío decía, tiene sus girardotas. Girardotas, ¿sabe qué es? Valles y montañas. Este caminar, llega el momento donde si tú no te agarras de Él, como decía el salmista, bueno es Dios y me sostuvo de su mano. Donde si tú no estás agarrado, el mundo y el valle de aflicción, el valle de lágrimas te sacan y vuelves a poner tu confianza en tus cuernos. No es que eso no esté bien que nos suceda a nosotros, es decir, las aflicciones y todo eso va a suceder. Es necesario que eso suceda para fortalecer más tu confianza en Él. ¿Usted se imagina que toda nuestra vida fuese color de rosa? Alguien dijo por ahí, tiene que existir la noche para diferenciar el día. Tiene que existir las curvas para diferenciar las rectas. Tiene que existir el mal para diferenciar el bien. ¿Sí o no? Ay. ¿Es verdad? Si no existiera la noche, uno ¿cómo podría decir es de día? Si no existiera el mal, uno ¿cómo podría decir esto es bueno? Ay. Aleluya, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos tienen sueños? ¿De verdad? Pero no sueño de dormir. Sueños. Sueños son metas a alcanzar, propósitos, planes. ¿Sí? Pero está confiando en sus cuernos cada vez que los mira en el espejo, dice, ay, sí, están bonitos. O en sus paticas flacas. Paticas flacas. Relacione paticas flacas con confianza y poder de Dios. Eso es. La historia del cuerno yo creo que nunca se le va a olvidar, del siervo. Él en lo que no confiaba o en lo que no le gustaba más bien, no estaba satisfecho y más bien aquello que él creía que era bonito, eso le causó la muerte. Mis amados, todo aquel que ha puesto su confianza en Dios dice que nunca será avergonzado. Si usted se graba este texto en su corazón y lo guarda, cuando vengan las dificultades o vengan los problemas, las personas a tratar de avergonzarlo, o desviarle de su fe, usted tenga este versículo guardado en su corazón y diga, o el del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo y mis sueños los voy a alcanzar en Dios. Esta semana me vi con mi hijo una película basada en la vida, en la historia, el sueño de
Martin Luther King. Se llama Selma. Espectacular. Un hombre que tenía un sueño. El sueño de él era que negros y blancos pudiesen sentarse en el mismo comedor sin que fuesen discriminados, o sea, eliminar el racismo y las malas relaciones que existían entre negros y blancos, entre los ricos y los pobres. Él sufrió por ese sueño, mucho. La película nos muestra una parte, es un resumen, pero pienso que si miramos a fondo la historia fue mucho más grave de lo que vemos allí. Insistían en ciertas cosas, pero siempre fallaban, no fracasaban, porque una cosa es fallar y otra es fracasar. Fracasar es cuando tú no vuelves a insistir y declaras que ya no se pudo, pero fallar es intentar una vez más y otra vez 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 y hasta alcanzarlo. Perseverancia. Y al final lo logró. Qué bendición cuando se logran los sueños. Él fue un pastor bautista de Atlanta, de por allá de Estados Unidos. Y un hombre que no peleó en las fuerzas políticas ni religiosas, él solamente tuvo una perseverancia. Insistía en hacer algo una y otra vez y hablaba lo que tenía que hablar, un hombre de que quizás muy pocas palabras, pero muy convincentes, hasta lograr su objetivo. Porque el hombre en una ocasión él dice, usted es el presidente, yo simplemente soy un pastor, pero estos son mis argumentos y Y eran palabras tan convincentes que quedaban en la mente de este presidente hasta que el hombre tuvo que ceder a la presión y a la insistencia de este pastor con un grupo de personas que cada vez que intentaban hacer esas marchas había muertos. Pero el hombre no se frustraba, porque uno podría decir, vamos a ir a la Alpujarra, muchachos, un ejemplo, y vamos a hacer una manifestación, pero si hay 2 muertos yo no volveré a insistir, porque inmediatamente me vienen los familiares de ustedes y me linchan y me hacen ir de acá. Pero el hombre, aunque había muertos y aporreados, nunca insistía y una y otra vez perseveraba, pero porque su convicción había llegado hasta la mente de las personas que él estaba influenciando, y todos se unieron con ese mismo sueño y todos querían pagar el precio y entre todos lo lograron. Él era el líder, pero todo el pueblo estaba confabulado con la misma causa para lograr un objetivo. Entonces tú tienes sueños. Tienes que aliarte con personas, ojo, que estén apoyando tus sueños y que oren por tus sueños. Pedro entonces pasa de un nivel de fe a otro. Pedro creía en Dios, escúcheme. Es más, Pedro ya había sido llamado en alguna ocasión por Jesús. Pero hasta este momento él no tenía la revelación de quién era Jesús, de que Jesús era Dios en persona. Concluyo con esto. Quienes tienen la revelación de Jesús simplemente como Jesús y no como Dios, les cuesta poner su confianza plena en Él. Por lo tanto, su vida todavía, su fe y su confianza todavía mengua de vez en cuando. Pero quienes tienen la revelación de quién es Jesús, Jesús dijo, yo soy el que soy. En alguna ocasión le dijeron, pero cuéntanos, ¿quién eres tú para creerte? Si tú eres acaso, nuestro padre Abraham fue mayor que tú. Y él dice, antes que Abraham, yo soy. Es decir, en ese momento Jesús se le estaba revelando como Dios. Si la revelación de Jesús no ha llegado a tu vida como Dios, te cuesta poner tu confianza en Él. Te cuesta. Pero si tú tienes la revelación clara de quién es Él, no dudes en confiar en Él, porque nunca vas a quedar avergonzado. Nunca. Mira las cosas que contaba Wilber. Él estaba en un debate allí, ¿ahora qué? ¿Cómo hago para así? Entonces, ¿cómo? Ya pasaste de renuncia entonces a la otra empresa, mi hermano. Ya, sí, una semana de trabajo y renuncio porque me salió otro mejor. Así es, Dios te lleva de gloria en gloria. Quienes ponen su confianza en Él, nunca más. Entonces, Pedro pasa ahora
de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a las multitudes, porque Pedro de ahí en adelante se convierte en un discípulo tremendo, que quiere cada día aprender de Jesús, que lo que no entiende se lo pregunta a Jesús, que a veces Jesús habla en parábola y Pedro dice: Señor, venga, explíquenos qué es lo que pasa, qué fue lo que quisiste decir. Pedro se convierte en el discípulo bandera de Jesús. No bandera porque era el más bandera, no, era porque era el que iba siempre adelante, ¿sí? Porque aquí la palabra bandera a veces se utiliza como el más deschavetado, no, porque era el hombre más osado, porque era el hombre que más preguntaba, el hombre que más se lanzaba. Ojo, Pedro pasa ahora de un nivel entonces de pescador a hacer o aprender a confiar en sus cuernos, ahora aprender a confiar en Jesús. Llega un momento en que Jesús le dice, cuando hablando del rico, él ve lo que Jesús hace con el rico y le dice: Señor, pues, porque le dice: ¿cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos? Entonces Pedro inmediatamente lo aborda: Señor, venga, nosotros lo hemos dejado todo. Le recuerdo el pasaje. Nosotros lo hemos dejado todo, es decir, las redes, la casa. Entonces, ¿qué más que vamos a recibir? Y el Señor le dice: Pedro, no hay nadie que en esta vida haya dejado casa, hijos, padres y que no reciba en esta vida 100 veces más de lo que ha dejado y como recompensa la vida eterna. Pero para escuchar estas palabras y creerlas se necesita tener confianza en aquel que le está diciendo. Cuando te he revelado quién es el que te está hablando, tú no dudas en confiar. Pero dos personajes, uno que tenga una verdad y que usted dé testimonio de que es cumplimiento, de que su palabra se cumple, y otro que solamente hable cosas que no se cumplen, usted con seguridad se va a ir con este. Entonces es igual, cuando Jesús te habla, confíale. Cuando Jesús te ordena, obedécele. Y vas a ver que aquello que te traía vergüenza con anterioridad, porque había cosas que en otro tiempo quizás nos causaban vergüenza, ahora no, porque Él dice que Él corta, Él quita la vergüenza, y de tus pecados pasados ya no se acuerda, y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí hay personas que, y a usted creo que también hay personas que le dicen: pero es que esa iglesia no está llena sino de pecadores arrepentidos. Gloria a Dios, amén, no te lo reveló carne ni sangre. Así es, la iglesia está llena de convertidos que éramos pecadores, ¿sí o no? Pero no te da vergüenza, ¿tú que hacías esto? No, a mí no me da vergüenza, antes me enorgullece saber de que Cristo puede hacer cosas grandes en un pecador como yo, ¿sí o no? Entonces, para testificar de quién es Cristo y que nuestra confianza en Él nunca va a quedar avergonzada. Dichosos los que confían en Él. Es necesario, mis amados, que nos acerquemos a Dios con sencillez de corazón. Es necesario que le obedezcamos sin cuestionamientos. Cierto que a usted como padre de familia, cuando un hijo le cuestiona una orden que usted da, a usted como que: pero te estoy diciendo que hagas las cosas así. Obedezca, hágalas así. Pero es que no, hágalas así. ¿Sí o no, Holman? Porque el que está dando la orden sabe que así son las cosas. Y el que está cuestionando, una es porque no quiere hacerlo o porque está queriendo hacerle creer al que está dando la orden que se podía hacer de otra forma mejor. ¿Puedes tú darle órdenes a Dios o cuestionar las órdenes de Dios creyendo que las cosas van a resultar mejor como tú las hagas? Los cuernos te traen condenación, las piernas flacas, obediencia a Dios te trae bendición. Amén. Ponte sobre tus pies, dale un aplauso fuerte al Señor. Hay quienes hoy llegaron a este lugar con su confianza por allá en el piso. Tantas situaciones, tantas circunstancias adversas le hicieron menguar en su fe. Y sus palabras quizás ya fueron palabras fatalistas. Quiero decirte algo. Del Dios del cual he predicado esta palabra está aquí. Y conoce tu corazón y conoce la situación por la que estás atravesando. Pero hoy te dice el Espíritu Santo, si pones tu confianza en Él,
no serás avergonzado, porque ninguno que pone su confianza en el Creador de los cielos y de la tierra quedará en vergüenza. Hoy levántate, toma fuerzas, rejuvenécete como el águila. Fortalece tus manos cansadas y tus rodillas paralizadas. Ve ante la presencia del Creador de los cielos y de la tierra. Humíllate y no confíes más en tus cuernos, sino confía en su palabra. Aquel que dijo a la nada, sea la luz, tiene el poder para decirle a tu vida, levántate y restaura. Tiene el poder para decirle a esa situación, basta ya, apártate de mi hijo, de mi hija. Basta ya, aléjate porque mi sangre di por él. Y mi sangre hoy le limpia de todo pecado y de toda autocondenación por un pecado que haya cometido. Y hoy yo lo recibo en mis brazos, dice el Señor. Limpio porque mi sangre purifica a todo aquel que se somete a ella. Padre del cielo, gracias por esta palabra, Señor. Para mí fue un bálsamo cuando entendí, Señor, que mi confianza en ti me daba dignidad, que mi confianza en ti me daba identidad como hijo tuyo, que mi confianza en ti dejaba la vergüenza de lado y me hacía andar con mi frente en alto. Y por eso el gozo de mi corazón y la alegría, Señor, que quiero que hoy tu pueblo experimente también, y que vivan acorde a tu palabra, que vivan llenos de esperanza, que vivan llenos de visión, Señor, sabiendo que si la han puesto en ti, la alcanzarán y luego se regocijará viendo el fruto, Señor, de sus sueños realizados, porque su confianza puesta en ti les llevó a la meta final, al premio del supremo llamamiento. No lo han alcanzado, pero seguimos caminando, seguimos proyectándonos, porque lo alcanzaremos en ti, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro escudo y nuestro galardón es grande. Nuestra confianza en ti, Señor. El mismo enemigo tiene que reconsiderar al acercarse y tratar de manipular nuestra fe, porque nuestra mente está tan puesta y nuestra confianza puesta en ti, que el enemigo sabe que no tiene por dónde meterse. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro una iglesia convencida de que la confianza en ti la hace vivir en dignidad, con gozo y con fortaleza en el Espíritu Santo. Doy gloria a tu nombre, Señor. Amén y amén.